Para ponértelo. Los cánones de belleza femenina han cambiado mucho a lo largo de la historia, aunque nuestros cuerpos apenas han variado en ese tiempo. Las modas nos dicen mucho de la mentalidad de cada época. Acompáñanos en un recorrido histórico por los diferentes patrones de belleza física del mundo occidental y verás. En la prehistoria lo que gustaba era la mujer rolliza, muy femenina, con pechos y caderas grandes que alardeaba de capacidad procreadora. En el mundo clásico lo más era la simetría. Mujeres robustas, con senos pequeños, de ojos grandes, nariz afilada y boca y orejas medianas, con el mentón y las mejillas creando un perfil triangular. En la Edad Media, las invasiones bárbaras impusieron el ideal de belleza nórdica. Caderas pequeñas, senos pequeños, pieles blancas, cabellera rubia y larga, rostro ovalado, nariz y boca pequeños y manos delicadas. En el Renacimiento se volvió a la armonía y la proporción del mundo clásico, pero con frentes despejadas, hombros y cintura más estrechos, caderas y estómagos redondeados y cuellos y dedos de las manos más largos. Durante el Barroco, época de la apariencia y la coquetería, todo se complica. El cuerpo se oculta bajo perfumes, pelucas, carmines, lunares, corsés, encajes, tacones, joyas y peinados. El ideal de belleza era muy artificial y se construía sobre cuerpos más gorditos, con caderas y brazos carnosos y pechos realzados por corsés. Desde entonces ha habido de todo, aunque el objetivo ha sido siempre el mismo: buscar lo imposible. En épocas de hambruna gusta la gordura, en épocas de abundancia la extrema delgadez. Por eso no hay que olvidar que todos estos prototipos de belleza son modelos culturales que distorsionan la realidad y están muy lejos de la rica y dispar realidad de los cuerpos humanos.